Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Os damos la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que diaria y gratuitamente organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestro invitado es José María Gail, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada El fenómeno de los ROTS, extraños objetos cilíndricos. Él es natural de Madrid, técnico en electrónica de comunicaciones y también es investigador y divulgador de fenómenos extraños. Presenta y dirige el programa de radio online El Cuarto del Misterio. Ha colaborado de forma ocasional en programas de radio y entrevistas y pertenece al CIFE, que es el Centro de Investigaciones de Fenómenos Extraños. Actualmente se dedica al estudio e investigación sobre las psicofonías y técnicas de comunicación instrumental, así como el fenómeno de los ROTS, las denominadas imágenes imposibles y el misterio de los no identificados. Antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quiero recordarte que en Mindalia Televisión puedes ver miles de conferencias, talleres, entrevistas sobre conciencia, sobre espiritualidad, misterio, evolución o los últimos descubrimientos científicos relacionados con nuestra salud o con el universo, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Y que desde ahora podéis hacer vuestras preguntas a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y al finalizar su charla, José María responderá a vuestras preguntas. Pues ahora sí le damos paso a nuestro invitado y su conferencia El fenómeno de los ROTS, extraños objetos cilíndricos, por José María Gail. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Celia y un saludo muy afectuoso para todos los oyentes, para todos los televidentes de Mindalia, desde Madrid, España y para el resto del mundo. Pues bienvenido, gracias por estar con nosotros y estamos aquí para escucharte. Muy bien, bueno, antes de nada quería corregirte mínimamente, más quisiera yo pertenecer al CIFE, no pertenezco al CIFE. He colaborado es lo que en... yo tenía escrito. Está mal. He colaborado en algún medio, es un programa de radio, es El Último Peldaño de Onda Regional de Murcia y en la revista Estigia, que pertenece al CIFE, la revista Estigia. Ahí sí he publicado algún artículo, pero vamos, no pertenezco al CIFE, ya quisiera yo. Pero bueno, simplemente era eso, vamos, para no ponerme nada de lo que no es. Muy bien. Entramos cuando quieras al tema. Muy bien. Bueno, pues el fenómeno de los ROTS. Seguro que muchos de ustedes no habrán oído de ello. Es un fenómeno que apenas es conocido, salvo por gente que esté pues, muy metida en el mundo del misterio y en el análisis de este tipo de imágenes. Aunque, bueno, yo lo consideraría un fenómeno, pero bueno, más adelante entraremos en la consideración que yo le doy y a la que ustedes, por lo que yo les cuente y por lo que ustedes se puedan informar, pues saquen sus propias conclusiones. Antes de nada, bueno, para hacerles un poco de entrada en bueno, ¿por qué un loco como José María pues se dedica a investigar lo de los ROTS? Bueno, pues todo fue de una forma muy circunstancial, una casualidad. Bien es cierto que, bueno, pues de siempre me ha interesado el mundo del misterio. Desde aquella época, pues les voy a remontar a aquella alerta OVNI que hizo Antonio José Ales en el año 1979. Bueno, pues tengo aquel recuerdo. Estaba yo en un pueblecito en Villalba de la Sierra, en la serranía de Cuenca, y todavía recuerdo con mis apenas 11 o 12 años cómo salí de la casa vieja en la que pasábamos esas vacaciones con mis padres y mis tíos, y cómo salí con una de mis tías, también muy amante del misterio, para mirar el cielo en esa famosa y macroalerta OVNI que se hizo, la primera que hubo en este país y bueno, con una repercusión tremenda. Entonces, bueno, es lo que les decía, pues siempre me había llamado la atención los ovnis, si hay vida extraterrestre, si no la hay, por qué estamos aquí, de dónde venimos, bueno, toda esa serie de secretos, ¿no? Y de enigmas que desconocemos todavía a día de hoy. Y bueno, pues digamos que uno de mis inicios o un punto de inflexión pues fue participar de alguna manera en aquella alerta OVNI. Aquella alerta OVNI, recuerdo cómo iba diciendo Antonio José Ales que habían sido avistados en las proximidades de la Sierra de Madrid y como yo decía a mi tía, bueno, pues si han pasado por la Serranía de Madrid,
no tienen que tardar mucho en llegar a la serranía de Cuenca, ¿no? Con las velocidades a las que se desplazan esos objetos, pues vamos a salir a verlo. Bueno, he de decirles que no vi nada. No vi nada. No he visto ningún ovni. Eso también quiero dejarlo bien claro. Más quisiera yo haber visto algún objeto de este tipo, pero no he visto ningún ovni. Entonces, bueno, sí creo en su existencia. Pero bueno, eso es otro tema, ya iremos más a ello. Bueno, les comentaba para llevarles a por qué ha derivado en uno de los estudios de este fenómeno de los ROTS. Bueno, pues me ha llamado la atención todo el fenómeno OVNI desde esos 11, 12 años. Bueno, pues he leído, he hecho mis colecciones de grandes escritores, ¿no? Que se dedican a estos temas, ¿no? Y bueno, pues me he informado, he investigado por mi cuenta y bueno, pues estoy siempre pendiente de la actualidad en cuanto a este fenómeno y otros. Porque en realidad el fenómeno de los ROTS está relacionado con el fenómeno de los ovnis. Luego más adelante veremos el porqué. Decía que me interesaban este tipo de fenómenos y otros porque luego, bueno, pues a lo largo de muchos años, muchos años, les voy a decir, pues en concreto hasta el año 2011, digamos que no me dediqué de fondo a ya de realizar investigaciones de campo y, bueno, pues ya más tarde realizar un programa de radio, como ha mencionado Celia en la introducción. Bueno, como decía, digamos que de alguna manera ya me lo he tomado como más en serio, ¿no? Y todo fue de una manera también, pues muy casualidad, como suelen ocurrir todo este tipo de cosas. Muy casualidad porque resulta que, bueno, pues de una manera muy extraña, pues un vecino próximo a mi domicilio, pues se encerró en un cuarto, en un local, y resulta que, bueno, pues que estuvieron buscándole durante todo un día, sus familiares, sus amigos, no conseguían encontrarle. Y resulta que cuando ya le encontraron, pues esta persona estaba fallecida en este lugar. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque digamos que fue el detonante para que de alguna manera decir, vamos a ver, José, si uno de los fenómenos que también te apasionan es el tema de las psicofonías, como les he dicho también, te lo están poniendo en bandeja. Evidentemente dejé transcurrir un tiempo porque, bueno, pues fue un hecho luctuoso y tampoco era cuestión de, bueno, pues de lanzarse a investigar ya prácticamente al día siguiente. Entonces, bueno, pues me tomé un tiempo para pensar, para analizar, a ver si me decidía, si no me decidía. Bueno, al final me decidí, me compré una grabadora, me compré un micrófono y, bueno, pues dije, pues ¿por qué no? Tantos años que he leído sobre estos temas, igual que sobre los ovnis, bueno, pues sobre las psicofonías también es un tema que me apasiona. También he leído mucho. ¿Por qué no voy a pasar a hacer una investigación? Se dice que una de las hipótesis de las psicofonías es que donde ha ocurrido un hecho luctuoso, pues digamos que de alguna manera queda impregnada esa carga emocional y, bueno, pues se pueden captar ese tipo de sonidos o de voces. Y fue por lo que me decidí bueno, pues a lanzarme con ello, a estudiar el tema de las psicofonías, a realizar ya investigaciones de campo y de alguna manera pues a llevarlo a cabo en un programa de radio que hago de forma muy ocasional, cuando el tiempo y las obligaciones me lo permiten. Y bueno, pues últimamente pues a escribir algún artículo en una web de nueva creación que tengo, que al final, si me lo permiten, pues daré las direcciones. Bien, les comentaba esto a modo de introducción, a modo de que, bueno, de que de alguna manera tantos años me han llamado la atención este tipo de fenómenos, el de los ovnis, el de las psicofonías, y hasta el 2011 no me he dedicado de una manera ya más continua bueno, pues a estudiarlo, ¿no? Bien, vamos al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es el de los ROTS. El de los ROTS es, bueno, pues es como los que les comentaba también al principio. De una forma muy ocasional, pues resulta que me ha llevado bueno, pues a interesarme por este tipo de fenómenos o de objetos o de lo que sea. Ya entraremos más adelante en lo que puede ser. Resulta que, bueno, pues yo me fui de vacaciones. Fue en agosto, el 15 de agosto, para ser más exactos, del año 2000. Me fui con mi esposa, nos fuimos a Tenerife y, bueno, pues hicimos la típica visita de rigor al Teide, ¿no? A mí que me gusta todo ese tipo de cosas, que
pues el Teide, la leyenda que hay del barranco de Badajoz, en la zona del Valle del Teide, que también hay apariciones ovnis, etcétera, ¿no? Y apariciones de seres de luz que se han visto en unas grutas en esa zona. Pues bueno, evidentemente, pues yo quería ver el Teide y bueno, pues quería estar en la zona, pero les puedo asegurar que bajo ningún concepto fui con la idea de ver nada, porque de hecho en el barranco de Badajoz, que es una zona caliente ufológicamente hablando, como les he comentado, yo ahí ni estuve. O sea, pasé por la zona, pero vamos, no me adentré en esas cuevas donde hay ciertas leyendas. Sí estuve en el Teide, subimos hasta la cima, hasta donde nos permitían, que ya hay una especie de senderos, porque ya para acceder a la cima había que pedir una serie de permisos a la Diputación, ¿no? Bueno, pues nosotros nos conformamos con ver eso, que es espectacular, ya simplemente lo que se ha visto desde ahí. Y bueno, pues con mi videocámara, les voy a enseñar la videocámara para que puedan ver el modelo que es, porque yo les digo el modelo y ustedes dirán, bueno, y a mí como si me cuenta, bueno, pues es esta. A ver si se puede ver. Bueno, creo que se aprecia. Es una videocámara modelo Sony TR640. Quiero decir que en aquella época pues era la que tenía y no era una cámara de última generación como las que hay ahora. Con esto a lo que voy, con lo de la cámara, es que quizás por el tipo de impresión que tienen este tipo de cintas, pues puede tener un paralelismo con la grabación de psicofonías. Les hago un breve símil en cuanto a esto. Quizás, como les decía, por la impregnación de la banda magnética, resulta que en este tipo de cámaras que les he enseñado, como en el tipo de grabadoras antiguas de cassette, o ya nos vamos a remontar a las de cinta, estadísticamente está comprobado que se captan mayor número de psicofonías. Y en este caso se captan mayor número de objetos que no se ven en el cielo a simple vista, como me ocurre a mí. ¿Qué ocurre? Que con las cámaras de última generación o con las grabadoras de última generación nos permite quizás captar menos por el tipo de soporte que es, un soporte digital, pero evidentemente las que se captan son de muchísima más calidad que con esta cámara o con una grabadora de las que yo me compré al principio. Bueno, pues nada, pues yo hago esa grabación de la zona del Teide, la cima, bien, un día bueno, pues completamente despejado y bueno, pues ahí quedó la grabación. Resulta que al año de estas vacaciones, pues entre el montón de cintas que tengo para irme digitalizando, bueno, pues me dispuse a pasar estas grabaciones. Y cuando estoy analizando, cuando estoy pasándome esta grabación de formato analógico que tenía, de 8 milímetros, a formato digital, pues cuando voy analizando escena por escena, pues para eliminar lo que no te gusta, para insertar música de fondo, títulos, transiciones, lo que todos hacemos a lo mejor así a nivel usuario para que quede un poquito más curioso, pues resulta que cuando llego uno de los fotogramas de la cumbre del Teide, pues me doy cuenta que en la vertical del Teide, prácticamente en la vertical, luego Celia les pondrá una fotografía de la imagen congelada, digamos, pues resulta que veo como una especie de reflejo, un resplandor. Bueno, pues yo lo primero que pensé, bueno, pues esto es un reflejo de, pues no sé, de la cámara, de un insecto que se me ha cruzado, no lo sé, cualquier cosa. Pero luego ya, cuando esa imagen consigo congelarla, pues me doy cuenta que tiene una especie de, presenta como si tuviera volumen. Tiene como una especie de juego de luces y sombra, como si ese objeto o lo que sea, pues tuviera corporeidad, ¿no? Bien, bueno, pues ahí queda la cosa. Tengo que decirles que en el momento de la grabación mi posición era a contraluz, que es una de las condiciones que se tienen que tener. Lo comento, luego iremos en ello. Ahí están poniendo la imagen. Bueno, pues como pueden ver, es un objeto cilíndrico, alargado, dotado como con 3 alas. 2 pares en la parte de la izquierda, según se ve, y una más adelante, en la derecha. Bueno, pues lo que les decía, en el momento de la grabación mi posición era a contraluz, que para intentar grabar o captar este tipo de imágenes es lo aconsejable, estar a contraluz. Las condiciones climatológicas, como les he dicho, era un día espléndido, un día soleado. Evidentemente la zona del Teide no se sobrevuela por seguridad, no se sobrevuela ningún avión y en el hipotético caso a esa distancia, vamos, o sea, habría colisionado o, vamos, lo habríamos visto perfectamente, pero vamos, está prohibido sobrevolar esa zona. Y bueno, pues es la imagen, ahí queda la imagen, yo no tenía absolutamente ni idea de lo que era eso y resulta que bueno, pues que decido mandarlo a una revista, a Más Allá, la revista Más Allá,
que se dedican también a este tipo de fenómenos y de análisis de temas misteriosos y tal, y me confirman pues de lo que se trata, que es un ROTS. Entonces yo ya me dedico, a partir de ahí pues me dedico ya a informarme qué son los ROTS, me dedico a sacar información, he de decirles que prácticamente es el primer caso ROTS que se ha dado en España. Eso ténganlo prácticamente seguro. O sea, lo que están viendo ustedes en el mundo de ROTS es el primer caso avistado en España. Luego iremos con el tema de las hipótesis. Les digo porque es un fenómeno muy reciente, es de muy reciente, ahora menos, porque ya han pasado una serie de años, desde el año 2000, pero es un fenómeno muy reciente porque resulta que el descubridor era José Escamilla. José Escamilla era, pues es un productor de cine en Estados Unidos y, pues esta persona resulta que fue el primero que tuvo constancia de este tipo de objetos o de cuerpos o de seres, o de lo que se trate. Y resulta que fue en marzo de 1994. Tengo aquí algo de documentación de José Escamilla. Bueno, pues en 1994 primero logró filmar un ovni en la zona de Roswell, en la zona de Nuevo México, pero un año después, este productor de cine, José Escamilla, que también se dedicaba al estudio del fenómeno ovni, resulta que en una de las escenas que estaba haciendo para una de sus películas, estaba filmando en exteriores y, pues se cogió un disgusto tremendo, porque resulta que vio como en alguna de sus escenas aparecían una serie de manchas. Y dijo, bueno, ¿esto qué ha pasado? Han pasado aquí una serie de pájaros, de insectos y no nos hemos dado cuenta, se nos ha colado en la imagen. Resulta que, claro, que cuando ya se dedicó a comprobarlo y cuando vieron que no había insectos, ni aves, ni nada que se les hubiera cruzado, pues es el detonante de quién descubrió el fenómeno de los ROTS, el señor el productor José Escamilla. Entonces les decía que en el caso mío, en el caso nuestro de España, el mío, el ROTS Delta ID, pues muy probablemente que ha sido el primer caso, porque en el año 95 fue José Escamilla y en el año 2000 creo que es el primer reporte que hay de ROTS en nuestro territorio, en España, o por lo menos así me lo comunicaron cuando me entrevistaron para el programa que les he mencionado anteriormente, que de forma ocasional alguna vez he participado, para el último peldaño. Bueno, pues me comentaron que era el primer caso que se había dado en España. Bueno, no tiene trascendencia tampoco, pues porque esto pues no es muy conocido, es lo que les decía. Si nos atenemos vamos a entrar en las características del ROTS. Bueno, ustedes han podido ver en la imagen el aspecto que tiene. Ateniéndonos a su aspecto, bueno, pues tiene, como han podido ver, es una especie de cuerpo en forma de lápiz o bastoncillo. Y entonces este descubridor, como las imágenes que él tiene pues son muy parecidas a las que he captado yo, resulta que le puso el nombre de ROTS. ROTS, traducido al castellano, significa bastoncillo o varilla. Evidentemente, como es un cuerpo alargado, pues le dio esa traducción. También en el campo de la medicina, creo que se le denomina a los ROTS, se les denomina como especie de bacteria, es como una especie de bacteria. Y si se habla de que pueda ser algún tipo de animal, pertenecería a los animales catalogados en la criptozoología. Son animales, digamos, que no están catalogados por la ciencia. El tamaño, bueno, pues el tamaño pues puede variar, puede ser engañoso, porque si ese objeto, si ese ROTS se me cruza justo delante de la cámara, delante del objetivo de la cámara, sea lo que sea, vamos a suponer que es un insecto o lo que sea, pues evidentemente es engañoso, porque no es lo mismo que se me cruce a 5 centímetros del objetivo de mi cámara, que evidentemente la distancia que yo tengo desde mi posición en el teide, en ese sendero hasta la cima, sea la correcta, sea donde esté. Entonces, claro, pues evidentemente puede variar. Pues si se me ha cruzado justo por delante del objetivo de mi cámara, pues podemos estar hablando de a lo mejor de un ROTS, vamos a denominarlo así, ROTS, no vamos a entrar en insecto ni en un ovni ni nada. Sería un ROTS de escasos centímetros, pues 5 o 10 centímetros. Ahora bien, si estamos hablando de que la distancia en la que yo capto el ROTS prácticamente es
donde se ve en la imagen, en la cima del Teide, ustedes han podido ver por la imagen que estamos hablando ya quizás de centenares de metros, porque es bastante más grande que lo que es la cima del Teide. La cima del Teide no es que sea muy grande, pero vamos, podemos estar hablando de 100 metros o más de alargado. Entonces, el tamaño, pues evidentemente, pues puede variar. Puede variar desde la perspectiva donde se tenga la imagen o desde donde se te aparezca dicho objeto o dicha entidad. El tipo de morfología de los ROTS hasta ahora, y les digo hasta ahora, parecen ser volátiles. ¿Por qué volátiles? Pues porque no se ha capturado ninguno. Yo no conozco a ningún investigador que haya dicho, miren, estos son los ROTS, he capturado uno, en donde sea, lo tengo metido aquí en esta urna, es esto el ROTS. No, no hay ninguna evidencia de que se haya capturado, si es un insecto o lo que sea, no hay evidencia de que se haya capturado ninguno. Entonces, tiene toda la apariencia de que sea un ser o un objeto o lo que sea, pero de aspecto volátil. Si es así, si es un ser, ¿qué sería? Pues podría, digamos, nacer, desarrollarse y volatilizarse en el ambiente. O sea, de la misma manera, pues cumpliría todo lo que les he dicho, desde el nacimiento, de la forma que sea, hasta su desarrollo y posteriormente, pues su desaparición. A partir de aquí, bueno, pues si descartamos que es un tipo de ser de este aspecto volátil, que nazca, se desarrolle y se reproduzca y se volatilice en el ambiente, todo lo que no sea esto, podríamos pensar que se trata de otro tipo de entidad o tecnología. Pero eso ya iremos más adelante. Estos son, bueno, una serie, yo les estoy contando una serie de características en cuanto a lo que les digo, a su definición por la morfología de su cuerpo, al tamaño que pueden tener. Ahora les he contado pues que no hay ninguna evidencia científica porque no se ha registrado, no se ha capturado ninguno. Entonces se supone pues que si se trata de un ser o de un insecto, bueno, pues es de ese aspecto volátil, como les he dicho. Vamos a ir en cuanto a las zonas, porque existen zonas propensas a ellos. Parece ser que, en principio, pues valdría cualquier zona, siempre que se esté al aire libre, bueno, pues ¿por qué no? Siempre que se esté al aire libre y en las condiciones que les he dicho, a contraluz, aunque luego veremos también otras, como es usar un tiro de cámara a velocidad rápida, como para las secuencias deportivas, debido a la velocidad que se desplazan para poderlo grabar. Bueno, pues resulta que sí hay zonas calientes, digamos, como en ufología, aunque pudiera valer, como les digo, en cualquier sitio al aire libre. Estas zonas, una de las zonas más proclives a ello, a que se dé este tipo de entidades, y en donde se han realizado bastantes grabaciones, es un lugar que se conoce como el sótano de las golondrinas. El sótano de las golondrinas es una cueva, para que se hagan una idea, una cueva muy profunda, situada en el estado de San Luis de Potosí, en México. Y en este lugar, pues fíjense las dimensiones que tiene. Es una cueva en la que se practican actividades deportivas. O sea, calculen, bueno, lo tengo aquí, pero creo que tiene unas dimensiones bastante profundas para poderse arrojar. Aquí lo tengo. Bueno, pues es una cueva que tiene 376 metros de cavidad en la parte más profunda, en vertical. En esta cueva, les decía, pues se realizan actividades deportivas, pues como saltos, parapente, etcétera. Y entonces, al hacer este tipo de actividades, pues siempre hay una de las personas que se está tirando y suele ir otro detrás grabando el salto para corregir las posiciones, etcétera. O el mismo que está realizando el salto va con una cámara incorporada. Pues resulta que aquí es uno de los sitios en donde más tipo de esta serie de entidades, de ROTS, se han captado. Es una de las zonas muy calientes. Luego también es curioso porque también se han visto, están muy asociados cuando hay catástrofes, cuando hay un tornado, un tifón, una tormenta impresionante, etcétera. En algún tipo de catástrofe natural de este tipo se suelen ver. Y también es muy curioso porque se dejan ver en catástrofes, pero catástrofes humanas. Y les digo, hay imágenes de avistamientos de ROTS
en los famosos y tristes atentados de las Torres Gemelas de Nueva York. Pues se observan una serie de ROTS. También hay alguna otra imagen en la guerra de Irak. En concreto hay una que a mí me impresiona mucho, que es una imagen que está retransmitiendo una de las cadenas. No sé qué cadena era, no sé si lo tengo por aquí también apuntado. No sé si Sky o Sky News, una cadena de estas, estaba retransmitiendo pues un ataque, un lanzamiento de un misil a una mezquita. Y resulta que se ve un ROTS, pero de gigantescas dimensiones. Efectivamente, aquí lo tengo. Es en directo, es una conexión en directo de Bagdad y se ve un ROTS tremendo. Es sobre la cúpula de una mezquita y no es un misil. No se trata de ningún misil porque el misil ya había impactado y no tiene nada que ver con un misil. Entonces es lo que les digo. Bueno, pues hay zonas proclives a ello, zonas naturales, como esta que les he dicho, en México. Hay zonas, bueno, pues en catástrofes naturales, en situaciones, bueno, en catástrofes humanas, como les he comentado también. Y también suelen acompañar mucho, por eso de ahí que tenga algo de analogía, luego iremos con ello, tiene algo de analogía al fenómeno OVNI, porque también en algún avistamiento OVNI, en paralelo a ese UFO, a ese no identificado, en la misma trayectoria, se ha visto alguno de estos ROTS. Entonces, bueno, pues es alguna forma en donde se manifiestan y cómo lo hacen. Nos preguntaremos, ¿podemos interactuar con ellos? ¿Podríamos interactuar con ellos? Bueno, pues si están ahí, de alguna manera vamos a traerlo. Pues por raro que les parezca, hay una forma de intentar captar este tipo de objetos o seres. Se llama sky fishing. Traducido al inglés es pesca en el cielo. Esta se puso en marcha, la puso en marcha su descubridor y consiste en instalar, desconozco el nombre, sé que creo que es en Japón. En Japón, sí, en Japón. Japón, bueno, pues instaló una cámara sobre un trípode, grabó a contraluz, como les he dicho, y tomó como referencia algún edificio o montaña. Digamos que esa es la pesca en el cielo que se le llama, ¿no? El sobrenombre que tiene. Es como intentar pescar algo, ¿no? Bueno. En Japón les decía que existen algunos cazadores de este tipo de... Ellos les denominan, en vez de ROTS, les denominan peces voladores. Por eso de ahí que la traducción pues le hayan querido poner sky fishing y, bueno, de alguna manera asociarlo a algún tipo de pez. Y además algo muy curioso, lo que pasa que yo esto no me lo creo mucho, intentan atraerlos con algún tipo de atún como cebo. Les puedo asegurar que me consta que no se ha capturado ninguno. O sea que esto yo no sé hasta qué punto de leyenda tendrá o, bueno, pues no sé hasta qué punto los japoneses con esta técnica lo hacen de tal manera para divertirse y, bueno, lo que sí es cierto, lo que les he dicho, es importante para intentar no capturarlos porque prácticamente pues es imposible y no hay ningún caso, como les he comentado. Pero sí el intentar grabarlos es importantísimo a contraluz, tomar como referencia, como les decía, algún edificio o montaña y a partir de ahí mucha paciencia. Lo de tomar como referencia es para luego, si se capta alguno, pues tener más o menos una distancia desde ese edificio, desde esa montaña hasta ese ROTS y hasta incluso pues con esa distancia poder calcular el tamaño que tenga dicho ser o dicho objeto. Pero vamos, ya les digo, no soy muy creíble en cuanto a que se puedan capturar como hacen nuestros amigos japoneses con esa técnica de pesca en el cielo, usando atún como cebo. A la hora de captarlos con nuestros aparatos, ¿cómo se captan o cómo se mueven? Porque es que es muy curioso. Vamos a ver. En principio se pueden captar con, bueno, ya han visto la cámara que yo utilicé en aquella época, bueno, pues se pueden captar, ¿no? Con cualquier tipo de aparato tecnológico. La forma de cómo se mueven es por lo que es difícil el poderlos captar si pasan por delante de nosotros, porque igual pasan por delante de nosotros y, bueno, pues ¿por qué no lo vemos? Pues tendrá una explicación, ¿no? Hay una posible explicación.
Este tipo de seres o entidades realiza, digamos, un movimiento helicoidal. Han visto en la imagen que les ha enseñado Celia, que tiene el caso mío, el del Roth del Teide, tiene 3 alas, pero normalmente suelen ser pares de alas, o suelen tener 2, 3, 4, 6 pares de aletas, o hasta incluso más, ¿no? Entonces, al tener este tipo de especie de aletas o membranas, les permite realizar un movimiento helicoidal y es con lo que consiguen desplazarse a grandes velocidades. Para que se hagan una idea, es como si estuviéramos hablando de hélices turbopropulsoras. O sea, consiguen unas velocidades que, si se cruzan delante de nosotros y no estamos provistos de ningún aparato en ese momento, que estemos casualmente, como me ocurrió a mí, grabando algo, resulta que son unas velocidades tan enormes que son imperceptibles para el ojo humano. Por ejemplo, al no ser una velocidad de traslación, por ejemplo, la de los aviones, un avión pues tiene una velocidad de traslación, entonces, bueno, pues se ve, ¿no? Se ve perfectamente, aunque rompan la velocidad del sonido, pues se ven perfectamente. Otra cosa ya es cuando consigamos algo que rompa la velocidad de la luz, pero bueno, eso de momento no lo hemos conseguido. Pero, por ejemplo, es lo que les trataba de explicar. Un avión realiza un movimiento que es una velocidad de traslación. Pero este tipo de seres o entidades es una velocidad por ese movimiento helicoidal que es vibratoria. Entonces, cuando es una velocidad vibratoria, al ser tan alta, pasamos a una hipótesis de que se ubicarían en un plano vibratorio de nivel 2. El plano vibratorio de nivel 2, para hablar más claro, digamos que sería el plano siguiente al físico, al nuestro, al que vemos. Entonces, bueno, pues si estos seres o entidades son capaces de realizar esas velocidades tan descomunales con ese tipo de movimiento helicoidal, resulta que la velocidad no sería de traslación, sería una velocidad vibratoria. Entonces pasarían a vibrar a un plano, como les he dicho, superior al nuestro. Y en ese caso es cuando nuestros dispositivos tecnológicos son capaces de congelar o de grabar esa imagen. Pero el ojo, a simple vista, no se ve. Desconozco y creo que no, creo que los japoneses, con ese método tan peculiar del que les he hablado, creo que tampoco han conseguido verlos. ¿Esto qué ocurriría? Ocurriría que también podríamos estar hablando que cuando se pasa al siguiente plano físico, al plano vibratorio de nivel 2, también se podría producir una fractura dimensional. Esa fractura dimensional es lo que les haría pasar a un hipotético universo paralelo. Para no enrevesarlo mucho, puede ser, luego ya como conclusión les diré lo que opino, pero no voy a ir desencaminado en esto, que les comento con anterioridad. Puede ser que cuando alcancen ese plano elevado, ese plano de nivel vibratorio 2, cuando dejen ese plano físico, se produce una falla dimensional, hay una fractura dimensional, y en ese momento, solamente en ese momento, en ese instante, cuando se ha producido esa falla dimensional, esa fractura dimensional, es cuando casualmente cualquiera puede grabarlos, que es lo que a lo mejor me ocurre a mí. En ese momento se produce esa fractura dimensional en el espacio-tiempo y es cuando se tiene la posibilidad de captar este tipo de seres o entidades. También es lo que les he dicho, podríamos hablar de que es un universo paralelo. Bueno, y pues por el mismo motivo, cuando hay esa fractura dimensional, se ve ese otro universo paralelo y entonces se accede a poderlo grabar. Yo les digo que yo no vi tampoco el ROTS. Yo es lo que les comentaba al inicio de la conferencia. Yo grabé y yo no vi nada. Yo grabé la cima del Teide y fue luego cuando analizando cuando ya me di cuenta de lo que me salía ahí. Todo esto son hipótesis, porque la ciencia todavía no ha dicho nada al respecto, no lo tiene tampoco claro. Bien, estos son hipótesis, como les decía. Entonces estamos hablando de que pueden ser, si son seres, porque tampoco se puede descartar que sea un tipo de insecto o ser macrobiano, pertenecientes, como les he comentado también antes, al campo de la criptozoología,
y que habitan en nuestra atmósfera. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Seguramente que hay, no si fuera el caso de que fueran este tipo de seres macrobianos, pues seguramente que se darán otros más que la ciencia todavía no los tenga catalogado y pululen por nuestra atmósfera o bueno, en nuestro ambiente, digamos. En ese caso pertenecerían, como les he dicho, al campo de la criptozoología. Lo que es cierto es que si es así, están dotados de una inteligencia. Y como les he dicho también, pues de alguna manera, si no son este tipo de seres macrobianos, si son entidades ufológicas o no identificados, estarían relacionados también con la variante del fenómeno OVNI. Entonces, las dos teorías que se barajan al respecto son esas. Hay, bueno, pues la teoría que dice que son, lo que les he dicho, una especie de insecto que no está aún catalogado por la ciencia, o que es una variante del fenómeno OVNI, como les he comentado. Yo, bueno, les he dicho que me decantaría, no descarto que sea esa especie de ser macrobiano, pero creo que la ciencia ya tiene un nivel como para verlo definido, aunque bueno, aunque pueda ser que todavía no, como les he comentado también. Lo que ocurre es que cuando la ciencia no da una respuesta a lo que es, yo me inclino a pensar y a relacionarlo que tiene mucho que ver con el fenómeno OVNI. Porque es como les he comentado también, hay un gran número de grabaciones que, bueno, pues que salen en trayectorias al no identificado. Y de hecho, bueno, pues si nos atenemos a lo que es, pues evidentemente es un no identificado. No sé si estoy ahora mismo, estoy saliendo ahora, Celia. Sí, ¿cómo que se está saliendo? Sí, no, es que tenía como el micrófono ahí como, no lo veía ahí activado. No sé si No, está todo perfecto. Vale, que no he tenido ningún corte. No, está todo perfecto. Vale, digo, como Te me has recuerdo. comentado que igual parabas a los 15 minutos, digo, igual paro y estoy yo aquí hablando. No, está todo perfecto. Ya solamente recordarte que te quedan como unos 10 minutos de exposición. Vale, de acuerdo. Gracias. Vale. Bien, bueno, pues es lo que les decía, que yo me decanto a la ciencia al no dar ninguna versión sobre ello, pues yo me decanto que tiene muchísimo que ver con el fenómeno OVNI. Y de hecho es lo que les he comentado. No deja de ser un objeto volante no identificado, si descartamos la otra hipótesis, la de que es un ser macrobiano. También podría tratarse de un fenómeno OVNI, pero de algún tipo de nanotecnología relacionada con el fenómeno OVNI. Y ya si entramos en el tema de las conspiraciones, pues bueno, pues ¿por qué no puede ser hasta un objeto tecnológico que alguno de nuestros más importantes gobiernos mundiales, bueno, pues tengan ahí a prueba? ¿Por qué no? Pero yo sí me decantaría más porque de ser es algo tecnológico y muy relacionado con el tema OVNI. Desde entonces, bueno, pues he seguido haciendo grabaciones y les puedo garantizar que no he vuelto a captar ninguno. O sea que esto tampoco, no lo digo para desanimar a nadie, ¿no? Ya saben las condiciones que les he dicho que hay que tener primordialmente, ¿no? Algunas de ellas. Pero vamos a ver que no es tan fácil tampoco, que bueno, pues a mí se me dio esa serie de casualidades, esa serie de circunstancias, bueno, pues lo pude captar, pero que esto no es coger, ponerse a grabar a contraluz y bueno, y decir, bueno, aquí voy a sacar yo ya arroz por todos los sitios. Igual sí, pero vamos, no es lo más normal, porque yo en el resto de grabaciones que he hecho les puedo asegurar que no tengo constancia de ninguno de ellos. Perdón. Perdón. Bien, también hay en películas, por ejemplo, si alguno de ustedes son muy cinéfilos, en alguna película se ha visto también.
se ha grabado también. Aparte de lo que le ocurrió a nuestro amigo don José Escamilla en esa grabación de exteriores, en la película El diablo se viste de Prada aparece, creo que aparece grabado alguno. Y lo que les he comentado también, bueno, que curiosamente se dejan ver en terribles atentados como los que ocurrieron en las Torres Gemelas y en la Guerra del Golfo. También es algo curioso que, aparte de poderse ver en tornados, como les he comentado también, se suelen ver, y esto es curioso, y vamos a darle ahí un halo de interés con lo del Teide, porque se ven en volcanes. Se ven en volcanes. Entonces, bueno, el que yo haya captado uno en la cima del Teide, pues no deja de ser también llamativo, ¿no? Y bueno, pues en cuanto al tema de los ROTS, yo creo que poco más les puedo comentar. Lo que les he dicho, para el que tenga interés, bueno, pues posicionarse con una cámara de vídeo sobre un trípode, grabar a alta velocidad, a contraluz, tomar como algo de referencia, y ya les he dicho, mucha paciencia. Y bueno, y de ahí en adelante, pues a ver si me acompañan más investigadores o más gente grabando este tipo de seres o entidades. Ahora les iba a comentar otro tipo de fenómenos, bueno, otro tipo de objetos. Creo que al final no se van a poder mostrar un par de fotografías en las que, bueno, pues salen una especie de objetos también captados por mí. Uno fue, yo se lo comento ahora, y bueno, y cuando ya termine la conferencia, ya luego, si me lo permiten, daré alguna dirección de mi web, y ya les digo dónde, para el capítulo individual, el que quiera poderse copiar o descargarse la imagen para poderlo apreciar, porque la que yo he mandado a Mindalia, pues si se la ponen no se va a ver bien, y yo la tengo señalizada, pero habría que abrirlo con el visualizador de Windows, y ya aumentando se puede ver la flecha donde yo tengo señalado dicho objeto. Resulta que vamos con los dos que yo tengo. Bueno, hay tres. Uno fue en octubre de 2007, en una visita que realizaron mis padres a Mallorca. Pues resulta que cuando regresaron a Madrid me enseñan las fotos de Mallorca y me llamó la atención una de ellas, ¿no? Claro, yo ya estoy muy atento a todas las fotos que me enseñan, como ustedes comprenderán. La foto, les doy las señas en concreto, estaba hecha en el mirador de uno de los lugares más visitados de la isla, en concreto en La Calobra. Por cierto, este lugar yo lo visité también en 2003. Bueno, pues yo me enseñan esa foto, le requiero la atención, les digo, yo, ¿os habéis dado cuenta lo que hay sobre una de las cabezas de vosotros y tal? Digo, ¿recordáis si cuando hicisteis la foto había algún helicóptero o alguna aeronave o algo? Mis padres, no, que va, no. Tu madre se puso ahí, yo la saqué la foto y pues, no nos hemos dado ni cuenta. Entonces, bueno, pues me sorprendió, ¿no? Que estaban muy seguros de no haber visto nada, ni helicóptero, ni nada. Así es que nada, bueno, pues les pedí el negativo, porque era una cámara ya bastante antigua, era una cámara Kodak, pero ya bastante antigua. Lo les llevé a un laboratorio de esta casa, escanearon la imagen, se amplía la imagen, me crean el archivo de imagen y, bueno, pues el empleado, yo le pregunto, digo, bueno, ¿esto qué puede ser y tal? Y se quedó también bastante extrañado. Es una imagen en la que se aprecia, ya les digo, luego ya les diré dónde se puede ver. O quien quiera el capítulo individual, yo le mando estas fotos. Es una imagen en la que se aprecia un objeto de color blanco y negro en la parte superior izquierda, sobre el mar y perpendicular a una formación montañosa. Este objeto, en la foto que yo tengo, aparece rodeado para que se pueda distinguir mejor. Entonces, claro, pues si descartamos la presencia, como me juraron y perjuraron mis padres, de algún tipo de aeronave conocida en el lugar, si tampoco se trata de ninguna mancha química que accidentalmente pudiera impregnar ese papel a la hora del revelado, que el empleado que me lo hizo, vamos, me dijo que prácticamente como que no, vamos. Pues puede ser una imagen imposible de la que yo denomino, porque son imágenes imposibles o desconocidas, o un ovni, como se le quiera llamar.
Yo he amplificado esa imagen, no observo ninguna cola, como si pudiera ser un helicóptero, y además veo una parte blanca con una zona oscura, que es lo que les digo, es por lo que parece como tener una forma de algún tipo de objeto. Entonces, bueno, pues para mí, de momento, pues una imagen extraña, como es el título también de esta conferencia, imágenes extrañas o imágenes imposibles. Otro, este fue el 25 de abril de 2010, una persona conocida por mí y sabedora de todo el interés que tengo por este tipo de temas, pues me hizo llegar 2 fotografías realizadas en esa fecha, el 25 de abril de 2010. Se puede apreciar un extraño objeto circular de color negro y, bueno, pues esta persona estaba ajeno al mismo, estaba haciendo unas fotografías para ver el estado de sus huertos que tiene ahí en esa zona. Este objeto, para ubicarlo, es localizado entre los pueblos de Solana del Río Almar y Muñico, en la provincia de Ávila. Aparece en la primera imagen. Esto, claro, cuando ya tengan ustedes descargada esa imagen, el que le interese, podrán apreciar que son 2 secuencias, 2 fotos. Entonces, en la primera imagen se ve ese objeto sobre una especie de hangar, en vertical a un hangar que hay en el campo, que se encuentra a las afueras del pueblo de La Solana, ese que les he comentado. Y en la segunda toma se ve este mismo objeto sobre el monte de la Perdiz. El intervalo entre las 2 tomas de imagen fue entre 10 y 15 segundos. Y según se puede apreciar, el objeto se desplazó, ya lo verán ustedes en la foto, se aprecia que se desplaza en trayectoria rectilínea y, como les he dicho, de izquierda a derecha del observador, pues desde la izquierda, que está el hangar, hacia el monte de la Perdiz. Este es otro objeto también de los denominados imágenes imposibles o objetos curiosos. Y otra imagen también que les he mandado, para el que tenga interés también, yo se la envío con mucho gusto, es aquí en Madrid. Bueno, pues en una tarde que estuve en la zona del teleférico de la Casa de Campo, y tomé una foto, una instantánea, y bueno, pues aparece en la parte superior izquierda de la fotografía para que puedan ubicarlo mejor entre los 2 cables del teleférico, de donde van los aparatos. Y bueno, pues lo mismo, se ve muy lejos. Se ocurre lo mismo que con estos otros 2 casos que les he comentado, y lo mejor será que el que tenga interés, bueno, pues a capítulo individual yo le mando esa foto y ya lo pueden ustedes ampliar, o a través de mi web, o bueno, pues a través de redes sociales, o como el método que ustedes quieran. Y bueno, pues a modo de conclusión, poco más. Yo creo que ya les he definido más o menos para que tengan una idea de lo que son este tipo de imágenes o de ROTs. Conclusión. Bueno, como conclusión, lo que está claro es que no podemos negar su existencia. Lo que no sabemos es desde cuándo. Y a día de hoy, aunque se trate de un fenómeno relativamente reciente, es lo que les he comentado, no está catalogado por la ciencia, ya que no hay ningún tipo de estructura ni física o material. Entonces, conclusión personal, ya les digo, a partir de esta conferencia ustedes saquen las conclusiones que estimen oportunas, que es para lo que se trata, para que cada uno investigue, se informe y saque su propia conclusión. La mía es que se trata de algo relacionado al fenómeno OVNI, de alguna entidad relacionada con el fenómeno OVNI. Y bueno, pues por supuesto, al que le interese el caso del ROTS del Teide, que sepan que están ante el primer caso de ROTS en España. O sea, que le confiere todavía mayor importancia para los que seamos de aquí. Y bueno, pues por mi parte nada más. Espero que les haya gustado y que les haya servido para tener más claro este fenómeno tan desconocido aún. Pues muchas gracias, José María, por esta interesante charla, por tus palabras. Justo debajo del vídeo de la conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, informaros de nuevos directos, visualizar vídeos ya publicados, haceros voluntarios o hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseáis. Y ahora, antes de dar paso a la primera pregunta, te voy a leer un comentario que nos manda Alejandra Vera Vélez, que es mexicana y vive en Paraguay. Nos ha pasado un mensaje canalizado y ella escucha que le dicen que son microorganismos, los ROTS, que vibran a altísimos niveles,
que viven en una multidimensionalidad. Una de sus funciones es generar códigos de limpieza y regeneración de nuestro planeta. Le presentan que son como si estuvieran preparando el campo magnético de nuestra Tierra para su regeneración, como los primeros organismos microbianos que se ven en los fósiles, pero ellos se están ya adaptando a las condiciones de esta dimensión para poder adaptarse a las condiciones que vendrán en la evolución de la Tierra. Dice que ella trabaja con registros akáshicos y le informan sus maestros que uno de ellos es un ser intergaláctico. Muy ¿Qué te interesante. parece? Me has dicho Alejandra. Sí, Alejandra, ¿qué más? Perdona. Perabeles. Perabeles. Perabeles, de México, ¿no? Pues me parece, bueno, en primer lugar, un saludo a Alejandra desde España. Me parece que está muy relacionado de alguna manera con alguna de las conclusiones que yo he dicho, ¿no? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa que no tengo claro si te refieres a este tipo de entidades, si son creadas por el hombre, digamos. Ya entramos en el tema, como he comentado también, que a lo mejor los están haciendo algunos gobiernos a nuestras espaldas, ¿no? Es lo que no tengo muy claro, pero vamos, yo sí estoy muy encaminado en lo que comenta Alejandra. Me gustaría más eso, más tener claro si a qué se refiere, si entonces lo confiere bueno, pues una entidad, una construcción, no más que entidad, una construcción hecha por el ser humano, o si le confiere que sea una construcción de origen extraterrestre, ¿no? O una tecnología extraterrestre que es por la que yo me encamino, sin descartar la teoría de la conspiración, de que también pudiera ser algún aparato, alguna nanotecnología que, bueno, pues algunos de los gobiernos más importantes estén estudiando y la estén poniendo en evolución. Pues te pregunta José Luis Ramos, ¿en qué países se ven más estos ROTS? Principalmente en Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá es una zona de mayor avistamiento. No tampoco tiene por qué tener una explicación bueno, pues muy razonable, porque se puede ver en cualquier sitio, pero digamos que simplemente por ser a lo mejor países como Estados Unidos, Canadá, México, muy densamente poblados, pues a lo mejor hay más gente que a la hora de grabar, pues hay más posibilidades de poder avistarlos. Pero sí, creo que son sobre todo eso, Estados Unidos, Canadá, México, y creo que simplemente bueno, en Japón también, Japón, China, y creo que simplemente por eso, por mayor volumen de densidad de población y, bueno, pues cuanto más gente esté grabando, más posibilidades hay de captar no solo ROS, sino cualquier otro tipo de fenómenos, porque esto es algo, se me ha olvidado comentar, voy a hacer un breve inciso. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Les he enseñado la cámara con la que yo grabé ese ROTS. Yo ahora, lógicamente, ya tengo una mucho más moderna, mucho mejor, tecnológicamente hablando. Pero hay un detalle que me lleva a la conspiración con este tipo de imágenes imposibles, como yo les digo, el por qué se ven y por qué no se ven. Resulta que en mi cámara actual, muy moderna, de alta tecnología, muy buena, tal, como quieran, de las mejores que hay a nivel usuario, digamos, no tiene la función de Night Shoot, como tiene curiosamente la Sony esta tan antigua. Y resulta que hay muchas grabaciones que con esta función de Night Shoot, lo que no se ve en modo normal, se ve poniendo la cámara en modo Night Shoot. Bueno, pues resulta que, no sé por qué, una función tan elemental y tan, bueno, no creo que sea dañina, ¿no? Que estas cámaras de última generación la incorporen, pues no sé por qué han dejado de incorporarla. Simplemente lo dejo ahí. Me llama poderosamente la atención que una función tan elemental y tan bueno, pues de poco riesgo, entre comillas, lo estén retirando, lo hayan retirado de algunas cámaras de última generación. Bien pudiera ser porque, de alguna manera, bueno, pues no quieran que con esa función arcaica que sigue teniendo mi cámara y por eso no me pienso deshacer de ella nunca,
pues que bueno, pues no quieran que veamos lo que se puede ver cuando se pone esa función tan elemental. Oriol te pregunta desde España, ¿en qué se distingue un ROTS de un OVNI? Bueno, básicamente el ROTS del OVNI se distingue en que el mayor caso de avistamientos OVNIs, bueno, pues no dejan de ser, aunque sean objetos cilíndricos como el ROTS, pero no suelen estar dotados de esa especie de aletas como el que se ve, como en el que se ve en el mío y en otros que circulan por internet, dotados de, como les he comentado en la conferencia, de mucho mayor número de pares de aletas. Entonces, un OVNI, pues, bueno, pues, o por lo menos la imagen social que tenemos de la mayoría de los ovnis, pues suelen ser circulares, suelen ser cilíndricos, pero sin esa especie de aletas, ovoidales, romboidales, pero bueno, yo creo que se distinguen en eso, en que el ROTS normalmente siempre presenta un cuerpo cilíndrico, como el que pueda presentar también un ovni, pero dotado de aletas. Gabriela te pregunta desde Argentina, ¿cuándo se ve el primer ROTS y cómo se identifica como tal? Bueno, saludos anteriormente, se me olvidaba, a José Luis Ramos, a Oriol y ahora a Gabriela. Saludos, Gabriela también desde España. Me decía que cómo... ¿Cuándo se ve el primer ROTS y cómo se identifica como tal? Perdón, gracias. El primer ROTS es, como les he comentado, José Escamilla, ese productor de cine, que realizando esas grabaciones, esa película en montaje exterior, pues se le cruzan como una especie de, luego cuando hacen el montaje de esas imágenes, que tiene como una especie de insectos o algo que se le cruza. Y fue en 1995. Es la primera vez que se tiene constancia del fenómeno de los ROTS. Él lo pone en conocimiento porque además, es como he comentado, esta persona, José Escamilla, también era bueno, pues un estudioso al fenómeno ovni. He comentado que en 1994 pues ya captó algún ovni en la zona de Nuevo México, en Roswell, y bueno, pues estaba muy vinculado a este tipo de temas, pero bueno, él cuando lo vio fue en 1995 y realizando una grabación para alguna de sus películas. Es cuando se tiene constancia de ello, la primera vez, en ese año. Bueno, pues hasta aquí han llegado nuestras preguntas. Te agradecemos tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Costa Rica. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia os recuerdo que podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales. Pues de nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo, que tendrá lugar en 30 minutos, titulada Alimentos para elevar tu espiritualidad, por Daniel Mayor. Pues un abrazo, José María, y muchas gracias por estar con nosotros. Bien, si me permites ya para finalizar, bueno, para el que ya a partir de esta conferencia pues tenga algún interés en seguirme de alguna manera, bueno, ya has comentado al principio, yo realizo de vez en cuando la situación me lo permite, un programa de radio que se hace online. Lo tienen alojados todos los audios que he hecho hasta ahora en iVoox, que es una plataforma donde se alojan audios para escuchar, para descargar. Es el Cuarto del Misterio. Y bueno, pues también tengo un web, que es una página web, josemariagail.com. Y bueno, pues a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, pues a través de mi nombre y mi apellido, pues me puede localizar para el que esté interesado en alguno de los programas en el que hablo ya no solo de ROTS, como he comentado, sino también de otro tipo de fenómenos, también relacionados con el misterio. Y bueno, y en la web para si les interesa alguno de mis artículos o bueno, pues a través de las redes sociales. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y bueno, pues espero que les haya gustado y bueno, pues haber esclarecido algo este fenómeno tan curioso y tan desconocido. Y que sepan que es el primer caso de ROTS en España, eso sí. Les he contado el primer caso de ROTS en España. Muy bien, pues muchísimas gracias, José María. Nos vemos pronto. Un abrazo. A ti, Celia, un abrazo muy fuerte.